Era una mañana como cualquier otra. Juan caminaba descalzo por su casa hacia el baño, sintiendo el frío suelo bajo sus pies. Un leve hormigueo, apenas perceptible, recorrió sus dedos, una sensación extraña que rápidamente atribuyó a la postura o quizás al cansancio. No le dio mayor importancia, apenas un pensamiento fugaz en su rutina. Minutos después, mientras preparaba su café en la cocina, el hormigueo reapareció. Esta vez subía un poco más, hasta los tobillos, pero seguía siendo tan sutil que casi lo ignoró. Pensó que tal vez sus pies estaban fríos o que la circulación era mala por haber estado sentado. La vida seguía su curso normal en su hogar. Juan se sentó en el sofá para leer las noticias intentando encontrar una posición cómoda. El hormigueo se hizo más constante, una vibración ligera y molesta que ya no podía pasar por alto del todo. Aunque no había dolor, la persistencia le pareció curiosa. Era un detalle menor, pensó, algo que desaparecería pronto por sí solo. El hormigueo se hizo un frío entumecimiento que subía por sus pantorrillas. Juan sentía una extraña debilidad en las piernas al caminar, como si el suelo se moviera bajo él. Pensó que solo estaba cansado un día largo quizás. La debilidad se convirtió en una carga, cada paso era un esfuerzo descomunal. Sus piernas flaqueaban sin control. El equilibrio desaparecía. Intentó aferrarse a la pared, sintiendo una urgencia abrumadora. Algo estaba terriblemente mal. Era innegable. Un paso en falso, un bamboleo incontrolable. El suelo se abalanzó sobre él, golpeando su cuerpo sin piedad. Allí, tirado, sin poder levantarse, un pánico helado le invadió al darse cuenta. Su mundo se desmoronaba en segundos. El pánico invadió a Juan mientras su mente luchaba por entender lo sucedido. Con un esfuerzo sobrehumano, apenas logró gritar pidiendo ayuda, su voz ahogada por el miedo. Alguien marcó el número de emergencia, desencadenando una carrera contra el tiempo que él aún no podía comprender. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, sus rostros serios mientras evaluaban la situación. Juan sentía las manos expertas moviéndolo, pero la realidad era un borrón de sonidos y luces. La camilla se deslizó rápidamente hacia la ambulancia, las sirenas rasgando la noche. Dentro, el pitido constante de los monitores acompañaba su viaje a lo desconocido. Cada segundo se sentía eterno, una carrera desesperada hacia el hospital donde esperaba encontrar respuestas y quizás alguna esperanza. Los médicos confirmaron la cruel realidad. Juan yacía ahora en una cama hospitalaria, su cuerpo completamente inmóvil, prisionero de un silencio aterrador. La parálisis se había apoderado de cada músculo, dejando solo el terror en sus ojos. La incapacidad de moverse era total, aplastante. Poco después, los tubos aparecieron. La intubación se hizo inevitable para ayudarle a respirar. Su mundo se redujo a los sonidos de las máquinas, el pitido constante y la imposibilidad de hablar, de comunicar su creciente desesperanza. Estaba atrapado dentro de sí mismo. La quietud se volvió su única compañera. Una quietud que no era paz, sino el peso de una inmovilidad absoluta. Cada segundo era una lucha silenciosa contra una ola de desesperanza que amenazaba con ahogarle por completo.
El hombre fuerte ahora era un cuerpo inmóvil. Juan solo podía mirar el techo, su cuerpo inerte. Una jaula sin salida. Cada respiración asistida era un recordatorio brutal de su impotencia. Sus ojos gritaban un miedo profundo, pero en su quietud forzada, algo empezó a gestarse. Una chispa minúscula en el abismo de su desesperación. Un atisbo de algo más allá de la mera existencia. En ese silencio opresivo del hospital, una nueva voz comenzó a resonar en su interior, ahogando los gritos de pánico. Era la determinación pura, cruda, naciendo de la indignación. No podía moverse, pero su mente no estaba paralizada, y decidió que, si tenía que morir, lo haría luchando con toda su fuerza interior. La primera acción real fue casi imperceptible. Un parpadeo consciente que intentaba comunicar algo. Después, el intento mental de un pequeño movimiento, una contracción imaginaria en un dedo, una señal para sí mismo de que la lucha había comenzado. Esa ínfima señal encendió la esperanza, un fuego que prometía un camino, por muy largo que fuera. La terapeuta entró con una sonrisa tranquila, su mirada experta evaluando cada detalle. Era la primera sesión, un nuevo capítulo comenzando. Ella explicó el arduo camino de la fisioterapia, pero Juan ya estaba mentalmente preparado para el desafío que se avecinaba. Su determinación ahora era visible. Los primeros intentos fueron desalentadores. Un mero parpadeo en lo que antes eran movimientos fluidos de sus extremidades. El esfuerzo era monumental para levantar un dedo, una lucha interna y externa. Cada pequeño espasmo, cada contracción era una victoria minúscula, un eco de voluntad en un cuerpo que no respondía. Juan se aferraba a la idea de que cada milímetro de progreso importaba, que la fisioterapia era su único puente de regreso. Sabía que esta no era solo una batalla física, sino una reeducación completa de su cuerpo. La disciplina y la paciencia se convirtieron en sus nuevos pilares. Juan se enfrentó a las barras paralelas, un laberinto de metal que le ofrecía un ancla. Sus brazos temblaban, sosteniendo su peso, mientras sus pies, una vez tan confiables, intentaban recordar el simple acto de un paso. Era un esfuerzo monumental, donde cada milímetro de movimiento era una victoria agotadora. Su mente se negaba a rendirse, empujando su cuerpo. Las caídas eran inevitables, cada una un recordatorio brutal de la fragilidad de su cuerpo. A veces la frustración amenazaba con ahogarlo, pero el equipo de fisioterapia estaba siempre allí, levantándolo, animándolo con cada intento. Su perseverancia no era solo física, sino una lucha diaria contra la desesperación. Con el tiempo, aquellos intentos torpes se transformaron en pasos lentos y deliberados. Cada movimiento era un nuevo aprendizaje, una lección de coordinación y equilibrio que su cerebro asimilaba. Poco a poco, Juan empezó a sentir una chispa de independencia, construyendo sobre cada pequeña victoria. Juan comenzó la terapia ocupacional, un nuevo frente en su batalla por la independencia. Volvió a aprender a sostener objetos básicos, como un vaso o un tenedor. Cada agarre era un ejercicio de concentración extrema, una demostración de la plasticidad de su cerebro. Era el primer paso para dominar lo que antes era automático. El acto de comer por sí mismo se convirtió en un símbolo poderoso de su autonomía. Cada cucharada llevada a la boca, cada bocado masticado y tragado era una victoria personal.
Con cada comida, Juan recuperaba una parte esencial de su independencia, un proceso lento pero cargado de esperanza. La reconquista de estas tareas cotidianas le devolvió mucho más que movilidad. Le infundió un renovado sentido de dignidad y propósito. Poder sostener una pluma, abotonarse una camisa o peinarse eran gestos que reconstruían su identidad. Era una segunda infancia donde cada pequeño paso era una celebración. Juan, aún débil, pero con el alta médica en mano, se preparaba para cruzar el umbral del hospital, dejar atrás esas paredes blancas, que fueron su mundo por tanto tiempo, fue abrumador. Respiró profundamente ese primer soplo de aire fresco de la calle, una victoria tangible más allá de la terapia. La luz del sol acarició su rostro por primera vez en meses, un calor que sintió como un abrazo de bienvenida. Cada rayo era un recordatorio vibrante de la vida que lo esperaba afuera, una vida que estuvo a punto de perder. La sensación de libertad lo invadió, un contraste brutal con el encierro. Esta salida no era solo ir a casa, era el inicio de su segunda infancia real. Cada paso que ahora daba, cada comida que podía llevarse a la boca, se sentían como pequeños milagros diarios. Una profunda gratitud llenaba su corazón por esta oportunidad de renacer, de empezar de nuevo con una nueva perspectiva. Ahora, cada día era una oportunidad para avanzar. Juan aprendía a caminar libre, sintiendo el suelo bajo sus pies con una nueva conciencia, cada paso una victoria celebrada. Su fisioterapeuta guiaba movimientos más complejos, buscando recuperar la agilidad que un día dio por sentada, su cuerpo respondiendo con creciente fuerza y determinación. Era una verdadera superación diaria. Las sesiones de rehabilitación lo llevaron a la naturaleza, donde la brisa fresca acariciaba su rostro. Una sonrisa genuina se dibujaba al sentir la tierra firme bajo sus pies. Volver a caminar entre árboles y bajo el sol era una bendición, un recordatorio constante de su progreso y una parte vital de esta segunda infancia llenándolo de paz. Cada pequeño logro, desde atarse los cordones hasta subir una escalera, era un grito silencioso de superación. Juan no solo recuperaba su movilidad, sino que redescubría la alegría de una vida plena, valorando cada instante. Aquel hormigueo insignificante había sido el inicio de una transformación profunda, un renacer completo que ahora abrazaba con gratitud.